Buenas tardes, hermanos. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Vamos a compartir en este día la palabra poderosa del Señor. Le damos gracias a Dios por este día. Estamos aquí en su casa. Le damos gracias por su presencia, por su palabra. Le damos gracias al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Señor, que tú puedas manifestarte con una manera poderosa, que la palabra sea de bendición, que nos enseñe, que nos edifique a todos, a cada uno de mis hermanos, que sea de bendición para todo aquel que escuche este video, que lo vea, que nos dé entendimiento, sabiduría de lo alto, que es lo que nos va a edificar siempre, la sabiduría de Dios y no la sabiduría del hombre. Así que, Señor, te damos gracias por este día que tú has preparado. Gracias, Señor, que sea de bendición, un día de victoria, un día contigo, un día más, Señor, en que tú nos permites poder compartir y soltar tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. La palabra que vamos a compartir se encuentra en Éxodo capítulo 15. Para aquellos que pueden estar viendo este video o pueden estar escuchando esta palabra, vamos a hacer un breve repaso para llegar a Éxodo 15, para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Todos conocemos la historia, pero la palabra, uno dice, siempre se repite, la palabra es la misma, no va a cambiar. Sí cambia lo que el Espíritu cada vez que nos da la palabra nos quiere decir, porque nos va a hablar de acuerdo al momento que estemos pasando, de acuerdo a las circunstancias. Así que vamos a recordar que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, cada vez estaba más y más sometido, entonces el pueblo comenzó a clamar a Dios. Dios escuchó su clamor y decidió liberarlos. Para eso busca a Moisés, lo pone como líder y lo manda al faraón. Moisés habla con el faraón, corazón endurecido, no los dejaba en libertad. Entonces Dios decide mandar las plagas. Dios acá estaba demostrando su poder, no solo a los egipcios, sino también al pueblo de Israel. Le estaba demostrando que Él los defendía. ¿Quién era Él? Jehová, el Rey de los ejércitos celestiales. Y Él estaba demostrando a los egipcios, a las otras naciones, lo que Él podía hacer y que Él era el Dios verdadero, el único Dios. El faraón, luego de las 10 plagas, tuvo que decir, bueno, listo, los dejó libres. Dejó libre al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, pero el faraón después se arrepiente. Así que sale en busca del pueblo, nuevamente del pueblo de Dios. El pueblo de Israel también había visto lo que Dios, la diferencia que hacía Dios, no la diferencia, sino que lo que hacía Dios con su pueblo, que lo protegía, vio sus milagros, vio su poder y vio lo que le hacía a sus enemigos. O sea, ellos sintieron y vieron la diferencia de lo que es estar con Dios y lo que es estar sin Dios. Y que Él era el único Dios verdadero. Y era el Dios que Él lo había elegido al pueblo de Israel. Así que llegan al Mar Rojo, a orilla del Mar Rojo. Dios una vez más manifiesta su gran poder, abre el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pase en seco y con el mismo mar destruye a sus enemigos, al faraón, a sus soldados, los ahoga. El pueblo había visto no una sola manifestación de Dios, no un solo milagro, no. Vio varios, vio todas las plagas, vio cómo Dios abrió el mar. Luego que pasó esto, el pueblo siguió caminando por el desierto. Dios los iba guiando. Y al tercer día de esta caminata, porque ellos salieron luego del Mar Rojo y siguieron por el desierto, se encuentran con el primer problema.
que es lo que vamos a leer en Éxodo 15. Y el problema era que tenían sed. Vamos a leer Éxodo 15 del versículo 22 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga o amargura. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaban. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y le mostró un árbol y echó el árbol al agua y el agua se endulzó. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hacia Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. Amén. Bueno, acá el pueblo, 3 días de caminata. Según las personas que saben de esto, yo estuve investigando un poco cuando uno camina en un clima extremo, como ser el desierto, tenemos que recordar que era el desierto, la alta temperatura, no había sombra, más la caminata exigía un desgaste. Y en esa temperatura y en ese lugar extremo, una persona sin agua puede estar 3 días, sin comer entre 10 y 14 días, de acuerdo al desgaste, pero en agua era 3 días. Y ellos comienzan acá, al 3er día, o sea, podemos entender que estaban casi deshidratados. Y ellos llegan a este lugar, a este oasis. Imaginemos, después de caminar 3 días, porque ellos iban hombres, mujeres, hijos, ancianos, llevaban el ganado. No era una caminata pesada, por así decirlo. Y cuando llegaron al oasis, imagino que todos corriendo al agua. Y cuando fueron a tomarla se encontraron que el agua era amarga. Y ahí comenzó la queja del pueblo. Comenzó la murmuración. Quizás podría ser entendible por la situación que ellos estaban atravesando. Y aparte tenemos que recordar que Dios estaba tratando con ellos al 3er día, porque ellos eran, por así decirlo, nuevos en la relación con Dios. Dios se manifestó en su poder, en su gloria, haciendo milagros, sacándolos de Egipto, pero Dios siempre sabe cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar. Ella lo tiene trazado. Y ellos, ¿hacia dónde iban? Iban hacia la tierra prometida. El trayecto Dios ya lo tiene, como nuestros caminos. Dios ya lo tiene trazado. Está en nosotros que nosotros vayamos por ese camino y no nos desviemos. Pero ya está trazado, ya está todo. Dios no va improvisando de acuerdo a las circunstancias. No, ya está todo trazado, ya está todo digitado. Y Dios sabía. Y Dios ya tenía que tratar con ellos. Porque esto lo que hizo, no solo era el agua amarga, sino lo primero que hizo es sacar lo que había en su interior, en el interior del corazón del pueblo de Israel, que era enojo, que era queja, porque ellos se quejaron a Moisés, le reclamaban: ¿y ahora qué vamos a beber? Acá comenzaba la queja del pueblo. Todo hemos leído Éxodo y recién comenzaba. Por eso que Dios tenía que tratar con ellos, como hace con nosotros. Por eso nos tenemos que sentir identificados con el pueblo de Israel, porque nosotros somos igual que ellos.
en nuestra vida espiritual trabajamos igual, actuamos igual. Y por eso Dios necesita tratar. Es necesario. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos solamente en la tierra prometida y no en el trayecto. Todos sabemos también que somos peregrinos. Peregrino significa que tenemos que ir caminando de acuerdo al camino que Dios nos lleva. Pero ese camino va a tener desierto, va a tener tierra prometida, va a tener oasis, pero va a tener problemas, vas a tener tormentas. Porque Dios lo dijo. Dios no dijo, lo van a pasar bien en el camino. No, porque Él tiene que tratar con nosotros para que nosotros podamos ser sus instrumentos, para que Él pueda obrar por medio nuestro. Si no, es imposible. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, quizás en esta época que estamos llegando allá fin del 2020, 9 meses de una pandemia, de una cuarentena, quizás algunos lo hagan, otros no lo sé, pero es como que uno llega a hacer un balance espiritual y decir, bueno, ¿en qué he avanzado en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy a diferencia del año pasado, del 2019? ¿He crecido? ¿No he crecido? Todos tenemos un Egipto. Todos tenemos algo de donde Dios nos tiene que llevar a la tierra prometida. Supongamos nuestra paciencia. Somos impacientes, somos ansiosos. Dios nos tiene que sacar de ese Egipto. Tratar con nosotros en los desiertos y llevarnos a la tierra prometida. Entonces, ¿esto qué significa? Que Dios, por ejemplo, en mi vida, sí, me ha hecho avanzar en muchas cosas, pero hay otras cosas que todavía está tratando. Hay otras cosas en que yo todavía estoy en esos desiertos. Lo que Dios ve es qué actitud tenemos en el desierto. Si tenemos la actitud de queja, si tenemos la actitud de murmuración. El pueblo lo primero que hizo es quejarse a Moisés. Si vamos a la palabra, ¿de quién viene el auxilio? ¿Del hombre? No, viene de Dios. Ahora fíjense la diferencia. Moisés no venía cruzando al desierto de Mara en bicicleta. Él venía caminando igual que su pueblo, con la misma temperatura, con el mismo calzado. Moisés también tenía sed, Moisés también tenía calor. Pasó lo mismo que el pueblo. Pero Moisés era un líder. Y acá tenemos la diferencia de lo que hace un líder y lo que hace el pueblo, los seguidores. Los seguidores se quejan. El líder clama a Dios. Moisés clamó a Dios. Moisés hizo lo que todos deberíamos hacer. Clamar desde donde viene nuestra ayuda. De Dios. Y Moisés recibió la ayuda de Dios. Pero nosotros tenemos que ver qué hay en nuestro interior que a veces nos produce esa agua amarga y que a veces necesitamos que se endulcen. Por eso hay muchas cosas que a veces uno llega a cierto tiempo y dice, hace tiempo que estoy orando y mi esposa no viene a la iglesia, mi esposo no viene, mis hijos, mis hermanos, yo quiero que mi familia venga, Señor. Pero todavía no es el tiempo. Y uno a veces eso le produce quizás amargura. Porque lo que estamos hablando acá a nivel espiritual es qué agua hay dentro de nuestro corazón que a veces nos produce amargura. Por eso que siempre, mientras todo nos va bien, Dios es bueno siempre. Dios es bueno en la abundancia y en la escasez. Dios es bueno cuando nos va bien y cuando nos va mal de acuerdo a nuestro criterio. Porque Dios no nos va a hacer que nos vaya mal. Dios sabe cuál es lo mejor para nosotros. Pero mientras todo está bien, vivimos en un oasis. Cuando nos metió en un desierto el Señor, viene la queja, viene la murmuración. Nos enojamos a veces con Dios. A veces
Hay gente que tiene cosas sin resolver. Hay cosas sin resolver que Dios te está diciendo, todavía estás dentro de ese desierto y no te das cuenta. Porque a veces podemos no darnos cuenta. Y eso nos produce esa agua amarga. Porque no es solamente recibir a Cristo, me bautizo, me arrepiento. No, no es solamente eso. Eso es el inicio. Después tenemos que pelear día tras día y seguir creciendo y seguir avanzando. Es una carrera, por así decirlo, pero la recompensa está en llegar a la meta. No quedarnos a mitad de camino llorando. Y Dios lo que mira es qué actitud tenemos. Tenemos la actitud del pueblo de Israel que murmura, que se queja. Señor, ¿por qué todavía estoy en este desierto? Señor, ¿por qué todavía en esta enfermedad? Señor, ¿por qué todavía en estos problemas? Y Dios está esperando que clames a Él, pero que te goces en el desierto. Eso está esperando Dios. Y Dios te va a dar la provisión. Por eso, 3 días en el desierto. Ellos llevaban 3 días. 3 días dependen de la actitud que nosotros tengamos. Esa caminata, por así decirlo, a mí me puede llevar o 3 días, o 6, o 9, o 12, o 3 meses. Es de acuerdo a la actitud que tengamos. Si yo tengo una actitud de queja, una actitud de lamento, de enojo, y voy a seguir. Voy a seguir en ese oasis de agua amarga. Voy a seguir en esa amargura. Ahora, Dios, cuando Moisés le clama, Dios le muestra un árbol y lo echa al agua. Y el agua se endulza. ¿Por qué Dios le mostró este símbolo, el árbol? Para entender esto tenemos que ir a Génesis. Génesis 2, versículos 8 y 9. Dios plantó el huerto. Plantó un huerto en el Edén, al oriente, en el Edén. Y ahí puso al hombre que había formado, a Adán. En Génesis 2.7 dice que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Bueno, Dios al hombre lo puso en ese huerto que plantó. Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles, hermosos, frutales, deliciosos. Y en el centro puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo puso al hombre para que cuidara el lugar, para que cuidara el huerto. Y le dijo, puedes comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando vamos a Génesis 3, ya está Eva. Eva es engañada por la serpiente, astuta, como hasta estos días, astuta, que nos engaña, nos disfraza, todas las cosas. Engañó a Eva. Eva comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Le dio de comer a Adán y entró el pecado y entró la maldición. Siempre nosotros, yo por lo menos, siempre el no conocer la palabra, ¿no? Uno tiene la idea del árbol prohibido, del fruto y la manzana, y siempre la figura de la manzana. El fruto no era el pecado fue la desobediencia, porque Dios le dijo no coman de este árbol. Y desde el inicio, desde la creación, comenzamos a ser desobedientes. En el capítulo 3 de Génesis, desde el versículo 22 al 24, Dios dijo, ahora el hombre es como nosotros, tiene conocimiento del bien y del mal. Si come del árbol de la vida, va a vivir eternamente. ¿Qué hizo Dios? Los expulsó del Edén, del huerto, y puso en la entrada, para que nadie tuviera acceso al árbol de la vida ni al huerto, puso querubines poderosos y una espada que resplandecía en fuego ardiente y se movía hacia todos lados. ¿Por qué Dios los expulsó? ¿Por qué Dios tapó esa entrada al huerto? ¿Por qué no pudieron comer del árbol de la vida?
Porque el árbol de la vida es vida eterna. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida. Les daba vida eterna. Si ellos comían, ya había entrado el pecado, ya había entrado la maldición. Y si ellos comían del árbol de la vida, la maldición y el pecado iba a entrar por toda la eternidad. O sea, no íbamos a tener solución para nada. Íbamos a vivir eternamente en el pecado y en la maldición. No había escapatoria. Entonces Dios los expulsó y cerró el paso. ¿Protegiendo a quién? A la humanidad, al hombre. Vuelvo a repetir, Dios no improvisa en la marcha. Dios ya tenía todo el plan preparado. Porque sabía, Dios nos conoce, sabía que nosotros íbamos a desobedecer, sabía que Satanás nos iba a engañar, sabía todo. Entonces estaba todo el plan de restauración ya listo. ¿Dónde puso Dios el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? En el medio del huerto. Eso es lo que significa Jesucristo. Tiene que ser el centro de tu vida, el centro de tu corazón, el centro de tus decisiones, el centro de tu mover. Dios no puso el árbol de la vida a un costado, atrás, adelante, no, al centro. Y siempre uno escucha hablar del árbol del fruto prohibido y el protagonista es el árbol de la vida. Dios, ¿por qué puso dos árboles? ¿Por qué? Porque la palabra, por eso dice la palabra perdura por siempre. Dios es el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo espíritu que mora en este lugar. Dios no ha cambiado, el mismo Dios que sacó a su pueblo de Israel, el mismo Dios que abrió el mar, es el mismo Dios que hoy se manifiesta en su pueblo. No ha cambiado, nada cambia en él. Y Dios, desde el inicio de la creación, nos dio dos caminos. ¿De qué árbol quieres comer? ¿Del fruto de la vida o el otro que te lleva a la muerte? Porque uno dice de conocimiento del bien y del mal, pero ¿qué eligió Eva? Aparte que la engañó Satanás. Ser sabio. La banalidad. No buscó la vida eterna. Porque Dios no le dijo no coman del árbol. No dijo pueden comer de cualquier árbol, menos de este. ¿A cuál fue el hombre? A ese. Volvemos a Éxodo. El árbol que Dios le mostró ya le estaba dando un símbolo. Era Jesucristo. Porque Jesucristo endulza las aguas amargas. Y Dios le dio la provisión, como Dios siempre hace con cada uno de sus hijos. Dios siempre nos va a dar la salida. Dios siempre te muestra cuál es la puerta. Dios siempre te da la provisión. No es que nos quedamos, ¿y ahora qué hago, Señor? No, Dios ya tiene la provisión lista. Lo que pasa es que tenemos que esperar, estar quietos. Cuando Dios dice estar quietos, porque nosotros en el desierto nos ponemos mal, nos ponemos ansiosos y nos movemos y buscamos, ¿en qué? En lo exterior, buscamos la solución, no podemos esperar en Dios. Y Dios te dice estar quietos. Como dice en Éxodo 14:13, Dios le dijo al pueblo, estar quieto y verás que yo soy Jehová. Si nos movemos, no lo podemos ver, no podemos ver cómo Él obra. Porque la dependencia es eso. ¿Qué hago, Señor? Estate quieto. Orá y ayuná, nada más, el resto me encargo yo, porque Dios va delante nuestro peleando. Entonces el pueblo acá, en su sed, ¿qué buscaba? En lo externo, y no buscaba en su interior. En Juan 4, cuando habla en la conversación que tiene Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, cuando la samaritana va a buscar agua y estaba Jesús descansando, estaba solo, porque los discípulos se habían ido a buscar alimento al pueblo. Y Jesús le dice, le pidió si por favor le podía dar de beber. Samaritano y judío no se relacionaban, no se hablaban. Y empieza la conversación. Y Jesús le dijo, si el que beba de esta agua va a volver a tener sed.
El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y en su interior brotará para vida eterna. Y la mujer dijo, yo quiero de esa agua. Cuando Jesús le dijo, bueno, ve y trae a tu esposo, le dijo, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, es cierto, es verdad lo que me estás diciendo. Ella había tenido 5 esposos y con el que vivía no estaba casada. Jesús tenía todo preparado. Jesús sabía que iba a quedarse en ese pozo solo. Jesús sabía que la samaritana iba a ir a esa hora a buscar agua. Jesús sabía cuál era el vacío de su corazón y cuál era la sed. Y que ella, no lo sé, pero podemos suponer que le fue mal con un marido, que le fue mal con el segundo, que le fue mal con el tercero, le fue mal con el cuarto, le fue mal con el quinto. Ella tenía un vacío que lo buscaba en algo exterior. Y ese vacío lo buscaba llenar con un esposo, como cuando buscamos llenar un vacío con una esposa, o buscamos el vacío llenarlo con nuestros hijos, o con lo material, o con el trabajo. Cuando buscamos ayuda en el jefe, Señor, ¿por qué no ascendí este año? Eso es buscar en el exterior y no buscar en Dios. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Y Jesús lo sabía. Esta mujer tenía un vacío, tenía una sed, tenía una angustia, tenía una amargura que no podía llenar. O sea que Jesús no solo calma nuestra sed, sino que endulza tu agua. Es tremendo. Y te da vida. Juan 10:10, Jesús dijo, yo vengo a dar vida, y vida en abundancia. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el árbol de vida. Dios, después que dio la provisión, los llevó al desierto, tuvieron sed, floreció lo que había en su interior de todo el pueblo, les dio la provisión, les calmó la sed, y ahí recién les dio sus decretos y sus estatutos. Y les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos. Dios nos está diciendo acá que debemos obedecerlo, porque la provisión viene de Él, siempre. Y dice, yo seré su sanador. ¿Esto qué significa? Jehová Rafa, yo soy quien sana. El Señor sana significa Jehová Rafa. Jesús no sana por parte, no. Jesús es nuestro sanador completo. Jesús sana tu amargura espiritual, Jesús sana tu emoción, Jesús sana lo físico, todo. Él es nuestro sanador. La sanidad es completa. Jesús, Jehová Rafa. Acá es cuando se lo comienza a conocer por este nombre. ¿Qué pasó después? Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta Elim, que significa oasis, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras. O sea, ¿a dónde los llevó? Al descanso. Mateo 11:28. Jesús dijo, todos los que estén trabajados y cargados vengan a mí, y yo les daré descanso. Salieron de la esclavitud, caminaron, pasaron el desierto, tuvieron sed, fueron provistos, y ahí les dio descanso, y los llevó a un oasis, donde disfrutaron de las 70 palmeras, de la sombra de las palmeras y de los 12 manantiales. Entonces tenemos el desierto de Mara o el desierto de Elim. Nosotros decidimos, cuando estamos en el desierto, en qué lugar vamos a estar. Si vamos a pasar el desierto con agua Mara o con los manantiales y las palmeras. Hay una diferencia. Hay una diferencia abismal. Por eso Dios nos dice, estate quieto, descansá que yo me encargo. Ahora, vamos a seguir con el árbol de la vida. El árbol de la vida está al inicio de la creación. En Mateo 13
versículos 33 y 34, dice la palabra que Jesús hablaba a todos por parábolas. ¿Por qué? Porque así se cumplía lo que habían dicho los profetas, lo que estaba escrito. Hablaré por medio de parábolas, les explicaré todo lo escondido desde la creación. Desde la creación. Si nosotros leemos eso y vamos a la Biblia, ¿dónde está la creación? En Génesis. Por eso es que se necesita el Espíritu Santo para tener el entendimiento de la palabra, porque si no, no hay forma de entenderlo. Yo no entendía nada, hermano, no entendía nada. Y el Espíritu te va llevando, Dios te va enseñando, el Espíritu Santo te va enseñando y te va llevando de una palabra a otra y vas entendiendo qué es el árbol de vida. Jesús, los símbolos, Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy la luz de este mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el árbol de vida. Lo tenemos al árbol de vida en Génesis, en Proverbios, por ejemplo, en Proverbios, el árbol de vida nos habla del presente. Porque, por ejemplo, en Proverbio 3:18. En Proverbio 3 se habla de la sabiduría de Dios, las ventajas de la sabiduría de Dios. Y Proverbio 3:18 dice: el que la abraza, o sea, la sabiduría, el que la abraza es como árbol de vida. Nos da la enseñanza para el presente. En el Proverbio 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. El Proverbio 15:4 dice que la lengua apacible y suave es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. O sea, nos va dando enseñanza. Y ahí también está el árbol de vida. Pero ¿en qué otro lugar de la Biblia aparece el árbol de la vida? En Génesis y en Apocalipsis. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a Apocalipsis 2:7, cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso y le dice: el que tenga oídos, que oiga. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia: todos los que vencieren comerán del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una promesa y es la recompensa a todos los que vencieren. ¿Qué es vencer? Es este transitar que tenemos hasta que lleguemos a la meta. Es permanecer, es prevalecer. Por eso debemos confiar, debemos tener fe, porque la recompensa está allá, adelante, en la meta. Y tenemos que llegar victoriosos, porque la recompensa es para todos los que vencieren. Esa es la promesa que nos da. En el último capítulo de Apocalipsis de la Biblia, capítulo 22, en el versículo 1 y 2, habla Juan, porque Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y tuvo estas revelaciones. Y dice: el ángel me mostró un río de agua de vida, que era resplandeciente como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero de Dios. Y fluía por el centro de la calle de la ciudad, y en sus orillas crecía el árbol de la vida, el cual daba fruto todo el año, los 12 meses. Y sus hojas servían como medicina para sanar a las naciones. ¿Qué nos está diciendo acá? Vuelve a aparecer el árbol de vida, vuelve a aparecer Jesús. Y nos está diciendo que el alimento es eterno, el que nos da y el que nos va a dar. El alimento es eterno y la sanidad es eterna. No va a haber más llanto, no va a haber más angustia, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Esta misma visión la tuvo Ezequiel en el capítulo 47, ahí lo cuenta.
Seguimos con Apocalipsis 22. En el versículo 14 dice, bienaventurados todos los que lavan sus ropas, todos los que limpian sus túnicas, porque ellos entrarán por las puertas a la ciudad santa, y tendrán acceso al árbol de la vida. Esa es la recompensa, esa es la promesa que tenemos, de poder de comer del fruto que nos da la vida eterna. En este peregrinaje, cada buena acción que nosotros hacemos es una fruta del árbol que nosotros comemos. Cada acción, cada obra que nosotros hacemos para la gloria de Dios, para su reino, es una fruta más que comemos de ese árbol de vida. No podemos apartarnos. La sabiduría nos acerca y nos deja aferrarnos al árbol de la vida. La necedad nos aleja. El orgullo nos aleja. La soberbia nos aleja. El enojo nos aleja. A veces podemos estar caminando y estamos caminando en otra dirección. Y nos estamos alejando del árbol de la vida. Y Jesús nos enseñó que nosotros debemos permanecer en Él. Juan 15, Jesús vuelve a hablar. Yo soy la vid verdadera. El árbol. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Él corta de mí todas las ramas que no dan fruto. Y poda las que sí dan fruto para que den aún más. Porque separado de mí nada pueden ser. Una rama separada de la vid no puede ser fructífera. Es imposible. Se seca, se corta y se echa al fuego. Debemos permanecer en la vid para poder dar frutos. Y frutos en abundancia. Porque eso es lo que le da gloria a Dios. Frutos en abundancia. Predicar su palabra. Ganar almas. Para Cristo. Tenemos que dar frutos. Tenemos que ser árboles plantados a la orilla de ese río de agua viva que es Cristo, que es su Espíritu. En Mateo 7 habla sobre el fruto del árbol. Y dice, del árbol bueno no puede salir frutos malos. Del árbol malo no puede salir frutos buenos. Del árbol bueno sale frutos buenos y del árbol malo sale frutos malos. El árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Así como nosotros conocemos al árbol por su fruto, también conoceréis a las personas, al hombre, por sus acciones, por sus frutos. Vuelve a hablar de fruto, de árbol. Porque nosotros debemos aferrarnos a Cristo para poder dar fruto, para ser esa rama en la vid. Para que el Padre nos pueda podar. ¿Qué es la poda? Es esto de lo que estamos hablando, los desiertos. Ahí nos va puliendo, nos va podando, porque cada vez que salís de un desierto salís más fortalecido en Dios. Salís más lleno del Espíritu. Cada poda, cada prueba, salís cada vez más crecido en el Espíritu, más maduro para el Señor. Y Él te puede usar. Porque eso es lo que nosotros necesitamos anhelar. Ser sus instrumentos. Pero para eso tenemos que aferrarnos al árbol de la vida. El árbol es nuestro refugio. Por eso a veces no tenemos que solamente hablar de versículos armados. Hay que poner por obra la palabra de Dios. No es solamente Cristo es mi roca y es mi refugio y después cuando tenemos un problema nos refugiamos abajo de un toldo del hombre. No. El árbol que nos da refugio es Cristo. O sea, si estás en un desierto, quédate abajo del árbol, quieto, orando y clamándole a Él. Porque Él con la copa del árbol te está dando refugio. Del calor, del frío de la noche del desierto. Él está ahí. Aunque vos no lo veas, el árbol está plantado ahí. Y no se va a mover. Y te va a llevar al próximo oasis. Y te va a llevar a esa tierra prometida. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos primero llegar rápido a esa tierra. Queremos llegar rápido a la bendición. Y tenemos que ver
¿Cuál es la actitud que estamos teniendo en el camino, en el peregrinaje? En Juan 6, versículos 53 y 56, Jesús dijo: los que no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida. Si no tienen vida, ¿qué tienen? Muerte. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permaneceré en él. Es lo mismo que la vid. Es lo mismo que dice en Juan 15. Permanecer en mí, yo permaneceré en ustedes. Guarden mi palabra, obedezcan mis mandatos. Yo permaneceré en ustedes, yo estaré con ustedes. Pero deben obedecer y deben aferrarse al árbol de la vida. Debemos abrazarnos al árbol de la vida. No te sueltes. No te sueltes porque te va a llevar el viento, te va a llevar la tormenta. No importa qué tanto tiempo estás en esa enfermedad. Esa puerta se abrió de nuevo, ese acceso al árbol de la vida, gracias al sacrificio de Cristo. Porque Él murió en ese madero para que nosotros tengamos nuevamente acceso a la vida eterna por medio de Él. Nadie va al Padre si no es por mí. Debemos orar y clamar a Dios por ese quizás desierto que todavía estamos, por esas cosas que todavía no se nos han resuelto. Por eso que Dios todavía tiene que tratar con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra forma de hablar, que el Señor todavía no lo has podido sacar. Tenemos que seguir clamando, porque de acuerdo a cómo nosotros nos estemos manejando en ese desierto, es como Dios va a responder. Él está esperando que nosotros nos aferremos de Él y que tengamos fe en Él. Fe en que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No busques en lo exterior, no busques ayuda en lo exterior, porque no te va a servir, es temporal. Y quizás Dios nos está llamando la atención en eso, quizás Dios nos está exhortando en eso. ¿Por qué en esto me buscas a mí y en esto no? ¿Por qué en este problemita vos estás buscando ayuda en el exterior, en el hombre? ¿Por qué? Como decía, porque es la época, es fin de año. ¿Por qué no viene mi ascenso en el trabajo? Entonces tengo que ir a tocar al jefe de turno. ¿Por qué? Si es Dios quien se encarga de todos nuestros problemas, de todas nuestras preocupaciones, de todo. Tengo que dejar que Él haga. Lo que pasa es que a nosotros, a todos, nos cuesta quedarnos quietos. Y esa es la palabra también que se nos tiene que hacer piel, que se nos tiene que grabar a fuego. Estad quieto y verás que yo soy Jehová. Estad quieto y verás que yo soy Jehová. Hermano, que Dios los bendiga, que esta palabra para aquella persona que esté quizás en ese desierto de Mara, quizás estés con alguna amargura, con alguna falta de perdón que te está produciendo agua amarga en tu corazón, que pueda entregarle toda tu preocupación a Cristo, al árbol de la vida, porque Él va a endulzar tu agua. Él te va a sacar de ese desierto de agua amarga y te va a llevar al agua, al manantial, al agua potable, al agua dulce, y a que descanse bajo la sombra de la palmera. Pero no sueltes el árbol de la vida. No lo sueltes a Jesús. Soltás el árbol de la vida, estás soltando la cruz. Si soltás el árbol de la vida, si te separás del árbol de la vida, si estás caminando para otra dirección, te estás apartando de la cruz. Debemos cargar nuestra cruz, nuestra propia cruz. Cristo dijo, el que quiera seguirme debe cargar su cruz. Carga tu cruz y sígueme. No es decirle, Señor, toma, lleva mi cruz y vamos.
No, yo tengo que cargar mi cruz, vos tenés que cargar tu cruz. Pero Él nos da descanso. Y Él aliviana esa carga. Porque por eso murió, por nosotros, para que todos seamos salvos, para que todos podamos tener acceso a la vida eterna, para que todos vengamos a la luz. Y en estos tiempos que podamos predicar y que podás evangelizar y ganar alma para Cristo. Predicar, no te canses de predicar la palabra de Dios. No te canses. No importa lo que estés pasando. Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar porque Dios no es deudor de nadie. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que esta palabra quede sellada en sus corazones.